Buenos días, amada iglesia, que la paz del Señor inunde cada uno de nuestros corazones. Me toca la alta responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra en esta mañana. Y la lectura bíblica que vamos a tener está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3. Prenda su teléfono con toda calma, o a lo mejor la Biblia que tiene ahí a su lado. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, de los versículos 15 al 18. Paso a dar lectura a la palabra. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú tienes siempre un mensaje para edificar nuestra vida. Te pedimos que nuestros corazones sean tierra fértil para escuchar tu palabra, pero más aún que tengamos la fuerza de tu Espíritu Santo para poder llevarla a cabo y ponerla por obra. Saca, Señor, todo pensamiento, todo prejuicio de nuestros corazones y me permite que en esta mañana tu santo nombre sea glorificado, todo lo cual te pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como hemos podido leer, aquí está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó a predicar algunos meses antes que nuestro Señor Jesucristo. Específicamente el contexto histórico cuando inicia el periodo de predicación de Juan el Bautista está en el contexto de Roma. Si usted lee el Evangelio según San Lucas, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 1 y 2, dice de la siguiente forma. Lo voy a tratar de leer sin que se me trabe la lengua, pero dice de la siguiente forma: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El versículo 1 nos muestra al gobierno de Roma, un gobierno que se caracterizaba por su severidad, pero también por su corrupción. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando empieza a ser predicada por Juan el Bautista, empieza a ser predicada en medio de un gobierno corrupto. Pero también, fíjese usted el versículo 2, cuando dice que siendo sus sumos sacerdotes, eran Anás y Caifás. Es raro porque los sumos sacerdotes siempre debían ser uno, pero en este caso habían dos. ¿Por qué habían dos? Porque eran nombrados por el gobierno de Roma. Había cesado la costumbre de que el sacerdocio fuera parte de una designación maravillosa que venía de parte del Señor, y ahora eran puestos esencialmente políticos. Por lo tanto, la palabra del Señor por medio de Juan el Bautista llegó en medio de un gobierno corrupto y de una iglesia que se había corrompido. Ahora hablemos un poco de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es la persona que recibió la palabra de Dios en ese tiempo, era uno que ya había sido llamado por Dios. Él seguramente tenía conciencia de su llamado desde su niñez. Dice la palabra que era hijo de Zacarías. Zacarías era sumo sacerdote, dice la palabra, si usted busca en los capítulos anteriores del mismo Evangelio según San Lucas, que Zacarías era sacerdote, su esposa Elizabeth, y ambos eran justos.
Después de un maravilloso evento, ellos entrando en el templo, se le indica que él iba a ser el Elías que había de venir, el que prepararía el camino del Señor. Bueno, seguramente el mismo Zacarías profetizó sobre su hijo Juan, diciéndole que él iba a ser el que iba a allanar el camino, el que iba a preparar el camino del Señor. De hecho, Juan el Bautista renunció al sacerdocio. Él podía haber seguido siendo sacerdote, pero para cumplir su misión, él renunció al sacerdocio y se fue al desierto a ser preparado, como todos los profetas. Su mensaje era uno solo, era llamar al arrepentimiento al pueblo. Y sin embargo, a mí me llama mucho la atención que él, teniendo claridad seguramente de su ministerio desde su niñez, no vino a predicar, sino cuando vino palabra de Dios sobre él. Esta expresión tiene que ver con que el Señor le aclaró el entendimiento y le hizo entender su palabra a Juan. Ahora, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista, el mensaje general de él era el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como dice aquí el versículo 3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este bautismo de arrepentimiento tiene que ver con una costumbre. El pueblo judío practicaba lavamientos para los gentiles que abrazaban la fe judía. Y parece ser, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hebreos, que este rito se practicaba con alguna frecuencia. Pero esta aplicación de que hubiera un bautismo para que los judíos se arrepintiesen de sus pecados era en algún sentido quizás algo novedoso, porque apuntaba a un cambio interior en su mente y exterior de actitudes y de hechos sin basarse en cumplir con sacrificios rituales. Es así como entonces de esa forma Juan el Bautista, con este bautismo, con este llamado al cambio de mente, con este llamado a tener una vida que en los hechos fuera agradable al Señor, así preparaba el camino del Señor. Examinemos ahora un poco más de cerca el texto base que está, como les dije, si usted se viene integrando recién, está en Lucas capítulo 3 en el versículo 15 al 18. Esta escena de Lucas capítulo 3 versículo 15 al 18 ocurre, de acuerdo a lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, cuando Juan ya estaba terminando su carrera. Y según Lucas, como dice el versículo 18, dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Según, por lo tanto, Lucas, esa exhortación eran las buenas nuevas. Y esa observación es confirmada por el mismo apóstol Pablo cuando, aclarando el bautismo de Juan, dice que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué vemos configurado? Vemos configurado que Juan el Bautista fue preparado para una misión, que él cumplió su misión, que era llamar al arrepentimiento y mostrarle a la gente que vendría otro que era superior a él y que vendría después de él, que era Jesús el Cristo y que en él la gente debía creer. Ahora, quisiera que reflexionáramos un momento, mis queridos hermanos, en que nosotros hoy como iglesia también tenemos una misión. Nuestra misión, hermanos queridos, es entregar el Evangelio. En este mismo mundo corrupto, que a lo mejor uno puede decir, oye, hoy día es más corrupto que antes, no sabemos. Yo estoy seguro que Roma probablemente a lo mejor era peor que lo que tenemos hoy día como gobierno, pero no obstante ello, el mundo sigue en corrupción y los gobiernos están en corrupción. La misma institución religiosa también es afectada. Vemos con tristeza el triste caso de congregaciones e iglesias que se ven afectadas por la corrupción, donde deja de primar el objetivo de entregar el Evangelio y empiezan a aparecer otros grandes objetivos. Ahora, en medio de esa revoltura, en medio de esa mugre, por decirlo de alguna manera bien directa, la iglesia también está siendo preparada probablemente en tiempos de sequedad, en tiempos de necesidad, en el desierto. Pero nosotros tenemos probablemente una misión mucho más delicada.
Porque Juan el Bautista en aquel tiempo recibió una palabra de Dios. Pero la iglesia recibió al Verbo encarnado. Era la palabra de Dios hecha carne. No es solamente un mensaje del Señor. Nosotros tenemos la completitud del mensaje, de la revelación de Dios. A veces cabe con vergüenza leer el libro de Hebreos, porque muchos de ellos taparon bocas de leones, no tuvieron miedo a perder su vida por causa del Evangelio, y ellos nunca tuvieron la Biblia. Todos esos héroes de la fe no tenían su Biblia. Nosotros la tenemos. Tenemos la revelación completa. Tenemos claridad respecto de cuál es el mensaje. Entonces, nosotros tenemos un mandato que cumplir, que es predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y por lo tanto debemos recordar un par de cosas como iglesia. Que el Evangelio es un mensaje que debe ser transmitido. No es solamente una vida que debe ser vivida. Hay una bonita frase que entiendo, puede que me equivoque, al parecer es de San Francisco de Asís, puede que me equivoque, pero que decía, predica el Evangelio y si tienes un momento, habla. Y eso no es correcto, eso no es bíblico. Porque el Evangelio es un mensaje. No solamente una vida que debe ser vivida, por mucho que usted tenga buen testimonio, por mucho que sea un buen vecino, por mucho que sea un buen funcionario, que nunca mienta, que no robe en su lugar de trabajo, que tenga un buen comportamiento, que sea una persona afable. Por mucho que eso ocurra, si usted no predica el Evangelio, no estamos cumpliendo con nuestra misión, porque el Evangelio es en esencia un mensaje. Además que debe llegar a toda criatura. Yo alabo al Señor por los misioneros que van por el mundo. Pero no podemos descuidar tampoco que el lugar donde usted, el Señor, lo puso, su lugar de trabajo, su vecindario, es el lugar donde a lo mejor usted tiene que ser el portavoz del Evangelio. El mismo Juan el Bautista le predicaba ¿a quién? A todas las personas que llegaban. Y es más, a Herodes mismo le predicaba. Porque dice el versículo 19 del capítulo 3, dice que entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, Juan se paraba como una voz profética para denunciar la corrupción moral, en este caso, de Herodes. Otra cosa que debemos recordar es que debemos ser fieles al mensaje. Porque el cristiano es como un heraldo, alguien que va en nombre de un rey a proclamar un mensaje. Por lo tanto, el mensaje no puede ser lo que yo piense, tiene que ser el mensaje del Evangelio. Hoy en nuestras predicaciones se están perdiendo algunos elementos del mensaje o quizás se están mal utilizando otros. ¿Qué cosas perdemos? Por ejemplo, por la influencia de ciertos movimientos espirituales que se han levantado en las últimas décadas, cada vez se escucha menos el llamado al arrepentimiento. También a veces se cometen algunos errores que podríamos llamarlos de forma, entre comillas, pero que terminan siendo de altísimo impacto. Por ejemplo, infundir ánimo al pecador o ser duro con quien no se debe ser duro. Otra cosa es que el mensaje de la palabra es súper concreto y el oyente no sabe a veces qué hacer con lo que escucha, o quizás le resulta poco lógico o entendible. Por lo tanto, el propósito de la predicación de esta mañana se radica en tres grandes objetivos. El primero, que podamos entender cuáles son los elementos centrales en la predicación del mensaje del Evangelio, lo que no se nos puede ir cuando nosotros prediquemos el Evangelio. 2, saber cómo enfocar la predicación del Evangelio en función del oyente. Y 3, cómo podemos aplicar esto a mi propia predicación. El mensaje de hoy entonces es la predicación del Evangelio y nuevamente pido al Señor que me ayude. Veamos el texto que tenemos como base. Volvemos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 3 y en el versículo, pero ahora vamos a ir desde el versículo 16. Esta buena noticia que era entregada por Juan el Bautista, miren cómo era. Primero, yo la verdad os bautizo en agua. Ya hablamos
que el bautismo en agua era un bautismo de arrepentimiento. Y si usted lee los textos anteriores, el llamado de arrepentimiento era muy fuerte. Dice, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él ahí se está refiriendo al Mesías, a que debían esperar con fe al Mesías. De hecho, es muy curioso porque después el Evangelio según San Juan dice que después de decir, viene uno más poderoso que yo, al día siguiente llega Jesús a bautizar. Bueno, dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí quiero ser súper claro porque este bautismo indica que hay dos alternativas. O creemos en Jesús para perdón y regeneración, que es el bautismo con el Espíritu Santo, o nos atendemos a las consecuencias, que es el bautismo de fuego. Probablemente usted haya escuchado esta predicación hablando del bautismo de fuego y pidiendo al Señor que nos bautice con el fuego del Espíritu Santo, pero mis queridos hermanos, tengamos cuidado porque la interpretación más cercana a lo que debería ser el espíritu del mensaje, por cómo está representada la figura del fuego, es que el fuego en este caso es el juicio que viene sobre la humanidad. De hecho, en el versículo siguiente dice que su aventador está en su mano y limpiará su era. Esto es, la plantación la va a limpiar. Por lo tanto, va a haber un juicio divino sobre la humanidad y dice, y recogerá el trigo en su granero, que son los que finalmente entendemos que hemos sido salvos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y eso, por lo tanto, habla no de la regeneración, sino que habla de perdición y muerte eterna. No es, por lo tanto, este fuego que está aquí, no se trata de tener un poder del Espíritu Santo, no, sino que esta es una muy seria advertencia respecto de que Él va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará y por lo tanto hay perdición y muerte eterna. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos centrales en este mensaje de Juan el Bautista? Si los pudiéramos resumir en dos y para que salga más fácil para nuestra conversión, para nuestra comprensión y quizá para nuestra conversión también, es primero arrepentimiento y segundo una fe práctica en el Mesías, para perdón, regeneración y posterior salvación. Y en caso de negar al Mesías, no tener fe, actuar por lo tanto en negación, era perdición y muerte eterna. Hermanos queridos, vuelvo a decir, arrepentimiento y fe son elementos que no pueden dejar de mencionarse en la predicación del Evangelio. Miremos, por lo tanto, predicaciones que están registradas en el libro de los Hechos. Yo le quiero animar a que usted la pueda mirar con atención. Busque en este tiempo de vacaciones o en este tiempo estival, donde a lo mejor la carga de trabajo baja, o a lo mejor tenemos más luz, hace más calor, ¿cierto? Yo le animo, mi querido hermano, a que usted pueda leer las predicaciones del libro de los Hechos. Vamos a ver un par de ejemplos ahora. Uno que está registrado en Lucas capítulo 24, entiendo que hay algún apoyo ahí audiovisual. Lucas 24 en el versículos 46 y 47 dice de la siguiente forma, aquí está Jesús, luego de su resurrección, abre el entendimiento de sus discípulos de esta forma, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este Jesús hablando, digamos, aquí no hay ninguna interpretación, dice, mire, era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Que se predicase en su nombre, por lo tanto, había que tener fe en este hecho, digamos, había que creer en él. Tenemos también el llamado al apóstol Pablo, cuando Pablo fue recogido por el Señor en medio del camino a Damasco. Él relata esa conversión en un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26.
Y dentro del capítulo 26, específicamente en el versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, hay arrepentimiento. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo quiero animarle, insisto, a que usted lea las predicaciones del Evangelio que están registradas en el libro de los Hechos. Muy cortito, Pablo en Atenas dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, por Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hoy día nosotros que tenemos mayor claridad del Evangelio, sin duda debemos llamar al arrepentimiento. La predicación del Evangelio, por lo tanto, debe indicar al mundo que es pecador. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Nosotros debemos debemos hablarle al mundo que no puede continuar en su estado actual. ¿De qué forma? Bueno, podemos mostrar, por ejemplo, los resultados y los efectos del pecado en la vida del hombre. En una conversación, por ejemplo, si es que la enfermedad atacó la enfermedad, las personas están tan enfermas, o tengo en mi casa tal o cual problema, y usted al escuchar eso puede decirle, mira, eso es tristísimo, y sabes tú que eso es consecuencia del pecado. Hubo un hombre que pecó, pero Cristo trajo la solución a ese problema, al problema del pecado. Porque el hombre fue diseñado para vivir eternamente, sin embargo, por efectos del pecado, ahora el hombre está condenado a muerte. Y si el hombre no cree en Cristo, además está condenado a muerte eterna. También podemos recordar que hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. A lo mejor para personas que tengan una creencia religiosa arraigada, pero quizás equivocada. Nosotros podemos decir que hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos y podemos mostrar que solamente por medio de la fe en Cristo esa persona se va a salvar de ese juicio. Pero es muy importante también que nosotros mostremos la incapacidad del hombre para su propia salvación y que necesita un cambio que él no puede hacer por él mismo. Luego de llamar al arrepentimiento, entonces nosotros debemos mostrar esta salida. Porque si nosotros mostramos solamente el arrepentimiento, que él se tiene que arrepentir, pero no le mostramos una salida, el problema es que esa persona va a quedar sin esperanza. Porque esa persona seguramente sabe que no puede cambiar por sí mismo. Por lo tanto, luego de eso se debe mostrar la salida, la buena noticia, el Evangelio. El mismo Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, que ya no hay más, que el Señor nos va a librar de esta muerte eterna a la cual ya estamos condenados. Porque Cristo murió por nuestros pecados, Él cumplió la justicia. En Él se cumplió la justicia de Dios. Toda la ira de Dios fue depositada en el Hijo. La que usted merecía y la que yo merecía fue depositada en la muerte del Hijo, en la muerte de Jesús. Y Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y por lo tanto, así como Él tuvo poder para resucitar el mismo de los muertos, también Él tiene poder para resucitar a usted de los muertos. Hoy día, Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y si nosotros creemos en Él, seremos salvos del juicio que viene sobre la humanidad. Y así tendremos vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Siempre, por lo tanto, mis queridos hermanos, al predicar el Evangelio siempre tiene que aparecer el arrepentimiento y la fe. Esos son los elementos centrales que no se pueden perder en nuestra predicación. Ahora, ¿cómo enfocamos este mensaje en función de quién nos está escuchando? Ya sabemos que el Evangelio es un mensaje que debe ser transmitido y ya sabemos que al predicar el Evangelio debemos hablar de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, tal como lo hacía Juan el Bautista. Entonces veamos algunos elementos que nos pueden servir para cómo predicar el Evangelio. Miremos la misma prédica de Juan el Bautista. Juan parece ser un predicador durísimo, ¿ah?
Pero miremos bien. Él tiene un estilo que es duro, pero con aquel pseudo creyente que se atreve a corromper la fe. No obstante, tiene un estilo más amable con aquella persona que entiende que es pecadora, pero que se acerca con un corazón sencillo. Ahora, ser amable o tener una actitud no tan dura no significa dejar de decir la verdad. Sin embargo, Pablo lo explicaría más tarde, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros que la gente se reconcilie con el Señor. Entonces él también ya deja vislumbrar, Juan el Bautista en su predicación, esta diferencia de estilo. Miremos, por ejemplo, el versículo 7 de Lucas capítulo 3, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! Suena un poco duro. Yo no me imagino predicando en la congregación, ¿cierto? En algún púlpito en la actualidad, diciendo: generación de víboras. Y quizás nos falta esa predicación. Pero aquí Juan el Bautista lo dice: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, y aquí me lo imagino siendo como un poco sarcástica: tenemos a Abraham por padre. Y yo me imagino a Juan el Bautista diciendo: porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Había muchas piedras donde estaba predicando Juan el Bautista, así que el ejemplo queda perfecto. Es más, se dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pero otro de los evangelios nos aclara que esa predicación tenía un público objetivo. Eran los escribas y fariseos, aquellos que pervertían la enseñanza bíblica para sacar provecho. Cuando hablamos de la corrupción de la iglesia, hablamos al principio de Anás y Caifás. ¿Se acuerda usted del patio de Anás? Era llamado donde estaba la mesa de los cambistas. Yo sé que ese ejemplo usted lo sabe. Bueno, era donde él ganaba dinero. Ganaba dinero aprovechándose de la pobre gente que llegaba a procurar cumplir con la ley con un corazón sencillo. Y Caifás era uno que por querer matar al Señor Jesús fue capaz de quebrantar la propia ley y mentir. A ese público tiene que venir una palabra del Señor con dureza. Y permita al Señor que en esta mañana hayan personas que se atrevan a dar ese mensaje. Que no es un mensaje para la gente, no, es para aquellos que corrompen la pureza del Evangelio. Ellos también tienen un alma que salvar. Ellos también, hoy día se les ha abierto la posibilidad de poder arrepentirse, pero hay que ir a decírselo. El Evangelio no se trata de ser una fuente para ganar dinero. El Evangelio no se trata de ser una fuente de reconocimiento social. El Evangelio se trata de la transformación poderosa por la acción del Espíritu Santo de una persona que estaba muerta a una persona que está viva. A través del poder que el Señor nos dejó, a través del poder del Espíritu Santo, y amparado sobre la muerte y con el mismo poder que Jesucristo levantó, que el Señor levantó a Jesucristo de los muertos. Pero también había un estilo amable. Cuando llegó a las personas, decía el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué hago yo? Pero ellos no eran estas personas que corrompían el Evangelio. Era gente que se había convencido que también ellos tenían que arrepentirse. Y dice, y era súper práctico. Dice, respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene.
y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los publicanos era gente que eran los recaudadores de impuestos. ¿Y por qué eran tan odiados por el pueblo? Porque Roma les decía, mire, cobre 10. Si usted cobra 10 para arriba, a mí me da lo mismo. Entonces las personas cobraban 20, cobraban 30, cobraban 40. Y muchas veces eran propios judíos que hacían esa sobrecarga ilegítima al pueblo. Y por eso que ellos entendían que también ellos estaban en pecado. Y por eso que ellos preguntaban, ¿qué hacemos? Y que le dijo, no exijan más de lo que estaba ordenado. Unos soldados dijeron, ¿y nosotros qué haremos? No hagas que extorsión, ni calumnen, y contentados con vuestro salario. Por lo tanto, había un estilo que era distinto. Hoy día a veces se comete el error de ser duro con los pecadores y amable con los corruptos. Seguramente Juan no predicaría hoy día, querida viborita, si te faltan ratones para comer. Seguramente ese no sería el mensaje que predicaría Juan el Bautista. Pero ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué le damos esperanza cuando a una persona que está cometiendo un error, que está pervirtiendo el mensaje del Evangelio? Eso debe ser denunciado con la mayor fiereza posible. No para funarlo, como se dice hoy día en las redes sociales, sino que para que esa persona cambie. Pero también es incorrecto insultar a un pecador que llega a escuchar nuestra predicación. O ese publicano cuando llegó y le dijo, ¿yo qué hago? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? ¿Le dijo, tú te vas a pudrir? No, no le dijo eso. Le dijo, mira, haz lo otro, arrepiéntete, conviértete de ese mal camino. Ahora recordemos que hoy nuestra predicación puede ser mucho más poderosa que la de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decían, hagan lo otro, si estaban haciendo lo malo, ahora hagan lo bueno. Pero hoy día nosotros sabemos que es el poder del Espíritu Santo el que convence de pecado, y es Él el que hace que las personas pregunten, ¿y yo qué hago? Y es Él el que hace la transformación. Entonces hay que estar preparado para entregar ese mensaje. Otras dos cosas que nosotros debemos cuidar. Y las personas deben saber qué es lo que deben hacer cuando termine nuestra predicación. Todas las personas se llevaron una instrucción de qué hacer, concretamente. Y hay que aprovechar esa pregunta cuando le digan, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Se acuerda del carcelero? Cuando estaba Pablo y Silas, hay un gran terremoto y el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. Usted puede seguir, a lo mejor reconoce el pecado que hay en tu corazón, pide en oración que Dios te transforme, pero no le dejes decir que Él tiene que creer en el Señor Jesucristo. Hagámoslo con fe. Porque a veces nosotros no creemos que ese mensaje puede cambiar, pero ¿sabe qué? El mensaje es ese que cambia. Ese es el mensaje que cambia. Hagámoslo con fe. Entonces, ¿cómo yo aplico estos elementos a mi propia predicación? Recapitulemos un poco. Ya sabemos que el Evangelio es un mensaje que se predica. Ya sabemos que al predicar el Evangelio debemos hablar de arrepentimiento y fe. También debemos saber que en nuestro estilo, en nuestra forma, debemos procurar en general ser amables, como rogando a las personas, salvo en el caso de pseudo creyentes que puedan atreverse a corromper la fe. Y además sabemos que debemos ser simples y directos, hablando con fe en que Dios transformará a nuestro oyente. Entonces veamos cómo esos conceptos se aplican a nuestra propia predicación. Primero, a veces damos un excesivo énfasis al testimonio personal. Mi querido hermano, mi querida hermana, la persona tiene que conocer a Cristo, no su historia. Si su historia apoya para demostrar la grandeza de Cristo, excelente. Pero el mensaje que tiene que quedar es el de fe en Jesucristo. Juan dejaba en su predicación, siempre la persona lo dejó finalmente, mire, después de mí viene otro más poderoso que yo. Entonces él sabía que tenía que dejar a las personas mirándose a Cristo y no a sí mismo. De hecho, él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Por lo tanto, lo primero, el cuidado con el testimonio personal. Es útil, pero tengo que ocuparlo para engrandecer a Cristo. Hablemos de la predicación cuando decimos que Cristo tiene un maravilloso plan para nuestra vida. Y yo les quiero preguntar, me gustaría estar en el púlpito para preguntarle en persona, ¿el Señor tiene un poderoso plan para nuestra vida? Y todos diríamos, amén, es verdad, tiene un maravilloso plan para nuestra vida, pero es para las maravillas de Él, no para cumplir mis sueños. El plan de salvación es maravilloso, por supuesto, pero si no explico que el Evangelio se trata de arrepentimiento y fe, las personas en lugar de arrepentirse van a tratar de venir al Evangelio para cumplir sus sueños, para que se le arregle su matrimonio, en lugar de ser el mensaje con el cual ellos se rindan al Salvador. Y eso es sumamente peligroso porque puede causar falsos convertimientos. Por ejemplo, cuando llegue el versículo esa persona y diga, en el mundo tendréis aflicción, la persona podría decir, ¿y de qué maravilloso plan me estuvieron hablando entonces? Recuerda, mi hermano, que el pecador debe saber que lo es y que necesita un Salvador. Otra cosa, sé concreto. Por ejemplo, hermanos, cuando uno dice, permite que Jesús entre en tu corazón, ¿y qué hago con eso? ¿En qué consiste? Es curioso, pero esa nunca fue la predicación bíblica del Evangelio, no, es etéreo. Probablemente nosotros podamos saber qué puede significar dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Debido al pasaje de Apocalipsis capítulo 3, cuando dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero hermano, ese mensaje se aplica a los creyentes que posiblemente se han desviado del camino del Evangelio, no a la persona que no cree. ¿Me entiende? Pedro, por ejemplo Pedro, cuando ya hablamos de Pablo, ¿cierto? Hablamos de Juan, pongamos un ejemplo de Pedro. Llega el derramamiento del Espíritu Santo. Y dentro de su predicación dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bastante dura la palabra entregada por el apóstol Pedro. Pero al oír esto se compungieron de corazón las personas que estaban escuchando y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Fue muy concreta. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay otro elemento. A veces nosotros buscamos que la persona vea un milagro, ¿cierto? Y nosotros decimos, mira, si tú vieras este milagro, entonces esta persona va a creer. Pero le voy a contar algo, los milagros no necesariamente ayudan al convertimiento. Mire, a pesar de que Juan el Bautista vendría con el poder de Elías, así dice la palabra, y de hecho Jesús mismo dice que no hubo otro profeta mayor que Juan, fíjese usted que el ministerio de Juan el Bautista se caracteriza no por los milagros. ¿Cuántos milagros usted lee en la palabra que se fueron registrados que hizo Juan el Bautista si se supone que Elías iba a venir con el mismo poder de Elías? ¿Cuánto es? No hay ni uno. No hay ni uno registrado. ¿Qué es lo que se registró? La palabra. Es un error, hermano mío, esperar que un hecho milagroso, como por ejemplo una tremenda sanidad, pueda convertir a la persona. Porque en el tiempo de Jesús mucha gente le seguía por sus milagros, pero en realidad lo que Cristo quería era que se arrepintiesen. Acuérdense que les enrostra y dice, ustedes me siguen porque multipliqué los panes y los peces, nada más. Otro ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, la gente que no creía en él siguió sin creer en él. Al contrario, después querían matar a Lázaro y a Jesús. Entonces, si bien es cierto, hay ocasiones en que un milagro portentoso va a llevar a la persona a entender que hay algo que está más allá de su comprensión y que realmente hay un poder en el mensaje del Evangelio, no necesariamente un gran milagro,
va a reemplazar la predicación del mensaje. Y por último, acuérdese que las promesas que el Señor nos da a los creyentes son para los creyentes. Por ejemplo, de acuerdo a Juan el Bautista, al que no cree, ¿qué le espera? Fuego. Es muy sencillo. Pero, por ejemplo, si una persona está en problemas, no podemos decirle, no te preocupes, todas las cosas te ayudan a bien. Porque esa promesa, ¿para quién es? Para los que conforme a su propósito son llamados, para los creyentes. No podemos entregar promesas a los no creyentes. No podemos entregar las promesas que son para nosotros a las personas que no creen. Por lo tanto, no cometamos el error de reemplazar el mensaje del Evangelio. Permítame repasar algunas de estos detalles que a nosotros se nos van en nuestra predicación. Las personas necesitan conocer a Cristo más que su testimonio personal, que el plan de Dios es maravilloso, pero usted tiene que explicarlo, que usted tiene que ser concreto en el mensaje, que no espere que haya milagros para que le ayuden a reemplazar la predicación del Evangelio o para ejemplificarlo, y no ocupe las promesas que son dadas para los creyentes a las personas que no creen. Para terminar, ¿suena loco el mensaje del Evangelio? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que es una locura! El mismo apóstol Pablo dijo, pero no me avergüenzo del Evangelio. Oiga, ¿y por qué se iba a avergonzar? Pero si es para avergonzarse, si es una locura. Usted mírelo con racionalidad. Es una locura. Pero Dios dispuso que la gente se salve por la locura de la predicación. Entonces, no le tenga miedo ni tengamos vergüenza de predicar el Evangelio. Al contrario, sea preciso y sea paciente. A veces también cometemos algún error de pensar de que en una sola prédica la persona se va a convertir. ¿Cuántos años estuvo predicando Juan el Bautista en esa región? ¿Un año y algo? ¿Un año y medio? Es muy curioso, ¿cierto? 30 años de preparación para predicar un año y medio. ¡Wow! Pero, ¿y dónde predicó? En el mismo lado, la región contigua a Judea. Ese era su ámbito de predicación. Y predicaba lo mismo. Seguramente le predicó lo mismo a muchas personas, muchas veces. Sea preciso y sea paciente. Sea preciso, sepa a quién le está hablando para que ocupe bien la palabra de verdad. Y por sobre todo, mis hermanos, recuerde que el crecimiento lo da el Señor. Recuerde que Mateo 18:20 nos da una hermosa promesa. Dice Mateo 18:20 que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es nuestra promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, seamos fieles al mensaje y el Señor cumplirá su promesa. Él no nos dejará. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede que cometamos errores, puede que no seamos los mejores, puede que tengamos miles de defectos, pero procuremos ser fieles al mensaje. Y no te olvides que al momento de predicar, Cristo prometió que Él estaría con nosotros. Que la paz del Señor guarde a cada uno de nosotros y que esta palabra se haga vida en cada uno de nuestros corazones. Mis hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.